presentar. No sé si alguien tiene dudas, perdón, de los usuarios nuevos, en términos de agenda, ¿no? Ok. Entonces, ahora sí que comienzo. Ok, pensé en ustedes. Y dije, o lo que me han alimentado, es que el tema del análisis de imágenes es algo complejo. Y no se sientan solos en esto. En pandemia, bueno, todavía estamos, pero en el peak, digamos 2020, 2021, se dio una serie de presentaciones, y una de ellas la que tomé de referencia, que está bajito el link por si a alguien le interesa ver, en defensa de la integridad de las imágenes científicas, que contaba que, para sorpresa de algunos investigadores, lo que reportaban los usuarios, que dentro del experimento de imaging, entendiéndose cada uno de los steps, desde que ustedes hacen el experimento hasta que llegan al análisis de imagen, se reportó que a los usuarios lo que más les cuesta es el análisis de imagen. No sé si es el caso de ustedes, voy a incluir esa encuesta también acá después, pero es algo global, no es algo, y si bien la encuesta puede sonar vieja, muchos facilities hacen esta encuesta para ver si realmente la creación, por ejemplo, de una unidad de análisis de imagen es necesario. Y es necesario, porque aquí es donde se pierde el usuario. ¿Por qué se pierde? Porque cómo hacer una IF generalmente está bien reportado. Microscopía no es muy difícil, por eso me tiene a mí y ahí yo estoy todo el rato diciendo esto no, o finalmente se aprende, no es muy complejo manejar un microscopio. Pero acá se cae todo, porque finalmente, ¿cómo analizamos la imagen? ¿Cierto? Entonces, quería que se sintieran en ese sentido tranquilos de que esto es difícil y sigue siendo así. Ahora, ¿por qué es difícil el análisis de imagen? Y en este caso le vamos a incluir un nuevo término, bioimagen. Veamos las diferencias entre los dos. No me voy a leer todo el trozo, vamos a quedar con la parte como destacada, pero finalmente el análisis de imagen, que fue lo primero que partió, es decir, analizar una silla sin ningún contexto biológico, es la capacidad de que un computador, un algoritmo pueda mimetizar el que un humano esté analizando una imagen. Entonces la idea es finalmente ponerle, por ejemplo, correr un protocolo, y eso es un análisis de imagen, sin ningún criterio, nada. En cambio, el desafío del análisis de bioimagen es que el usuario sea, ojalá, vaya a hacer el experimento. ¿A qué me refiero? Cuando ustedes están analizando imágenes, generalmente se van a encontrar de que quieren identificar cosas, sus ojos quieren identificar cosas, quieren identificar puntos, quieren identificar líneas. Un correcto análisis de bioimagen es donde yo siento al usuario 1 y al usuario 2 y llegan al mismo análisis, sin que sus ojos sean un criterio. Y esto es súper difícil de asimilar, desde el punto de vista que los protocolos, y ustedes mismos se han dado cuenta y me lo han reportado, los protocolos de análisis de imagen, de bioimagen, no son reportados en los journals, ¿cierto? ¿Quién se ha encontrado con una macro perfectamente descrita? Son muy poquitos. Pero si observan bien, desde yo creo ya hace un año o dos, esto sí está pasando. Muchos journals piden la macro, ¿cómo analizaste esto? Entonces, estamos caminando a eso. Quizás muchos no están en conocimiento en macro. Hoy día les voy a comentar qué es eso, porque una de las ventajas de ImageJ/Fiji es que ustedes pueden reportar cada uno de los pasos que hicieron cuando estuvieron analizando la imagen. Ahora que sabemos qué es lo que es, volvamos a la slide anterior. Y entonces, ¿por qué es tan difícil esto? Bueno, nuevamente porque nuestros ojos hacen la pega de que al ver objetos, toda la información importante se está escondiendo, solo porque están mirando algo. Esa es la primera. La segunda es porque, si bien les estoy contando que en pandemia empezó a crecer este tema del análisis de bioimagen, todavía no es un campo tan reconocido. Es decir, hasta el día de hoy ustedes igual pueden publicar lo que quieran en términos de análisis de imagen mientras lo informen. Algunos journals van a ser un poquito más exigentes, probablemente decir por qué puso un filtro de opción antes de este paso, pero todavía pasan, por ser una ciencia que está en work in progress. Entonces, más desprotegidos nos sentimos porque finalmente, ¿qué protocolo hacemos? Y la última parte es este Lego Blocks, que se refiere a que, bueno, ¿qué hago primero? O sea, ¿filtro la imagen, después segmento o deconvoluciono primero? Entonces, hay mucho dato donde uno puede básicamente hacer lo que quiera, pero nos vamos a dar cuenta que hay portales y lugares donde consultar
caso de que estén muy perdidos de cómo comenzar un análisis de bioimagen. Entonces, no se sientan solos, es algo difícil, pero finalmente, entonces, ¿por qué estamos migrando a esto de cuantificar imágenes y solo no quedarnos con lo que son bonitas? Porque la microscopía partió un poco así. O sea, la imagen vende mucho, pero se está avanzando y los journals están pidiendo que la imagen se trate más como un número, más allá de solamente presentar una imagen bonita. Un ejemplo clásico es colocalización, por ejemplo. Ya se permite todavía hablar de un amarillo, una suerte de Merche rojo y verde, pero se van a dar cuenta que vamos a ir evolucionando para que haya un coeficiente al lado, hablando de si realmente dos proteínas que están compartiendo el mismo sector podrían estar interactuando, porque eso es lo único que podemos eventualmente concluir en microscopía óptica, ¿ya? Y lo otro, no menor, es que efectivamente los journals publican, o sea, les piden, y es algo muy requerido, la imagen de microscopía. Entonces, algo que generalmente va dentro del workflow de una publicación. Ok, entonces, ahora vamos a entrar a la parte ya teórica. La primera parte del workshop es 100% teórica, no necesitan sus computadores, pero o sea, quien quiera ocuparlo, bienvenido sea. Pero la segunda parte, quienes quieran abrir sus computadores y no tengan Figgy o Image instalado, vamos a partir de cero. ¿Ok? Para que no tengan dudas, pero yo lo voy a hacer de cero también acá. ¿Dudas de acá, chiquillos? ¿No? ¿Continuamos? Ya. Entonces, la primera sección, bien teórico, pero teórico en términos macros. No vamos a hablar de fórmulas hoy, porque esto no es un curso de microscopía, sino que lo más importante es que si hablemos de apertura numérica, no me digan qué número es una apertura numérica o un objetivo, sino que qué significa que una apertura numérica sea más grande o más chica, en términos prácticos. ¿Se entiende? Esta sesión espero que funcione, que es el hands-on, que es básicamente tengo los computadores encendidos en la unidad y vamos a tratar de juntos adquirir una imagen de manera correcta. ¿Funcionó en la mañana? Espero que funcione. Si hay fantasma o algo raro allá, ¿se imaginan? Todo apagado. ¿No hay nadie? Bueno, ahí veremos. Luego tenemos el coffee break, chiquillos, y después ImageJ. ImageJ nuevamente, /Figgy, después vamos a entender cuál es la diferencia. Mi idea es que se vayan también con conocimientos básicos, pero por sobre todo que cuando vayan con dudas al confocal, yo entienda cuál es su problema. Ese va a ser el desafío. Entonces, si alguien me dice, no veo algo, ok, fue porque tiene un pseudo color que no funciona, qué sé yo, ese es mi fin. ¿Ya? Ok, comencemos. Entonces, ¿qué vamos a revisar hoy? Lo más básico, píxeles. ¿Qué vamos a revisar de eso? Que las imágenes están compuestas por píxeles, cada píxel tiene un valor numérico, cada píxel se puede visualizar de una manera, y eso no tiene directa relación a cómo es el valor numérico, vamos a aprender. La modificación del píxel puede ser desde solo la visualización, donde el píxel en sí no se está modificando, el número, puedo tener dos 5, pero se están numerando de manera distinta, o también podemos cambiar el valor de píxel. Y vamos a aprender que lo más esencial cuando ustedes están comparando distintas condiciones experimentales es que el valor del píxel no se modifique. Quiere decir que el output de la imagen de microscopía confocal ojalá sea igual en ambas condiciones, de manera que el valor que arroje sea por la condición. ¿Me explico? O sea, tratadas de la misma manera. Si a las dos le aplican un filtro de algo, a las dos a todas las condiciones que tenga se le aplican. Entonces, píxeles. Voy a asumir que nadie conoce mucho este mundillo, así que voy a partir de una imagen tan básica como un niño con su perro ahí, y voy a tomar una fracción de eso y lo voy a ampliar 2 veces. Voy a ampliarlo de manera de ver que en ese pedacito hay una escala de píxeles que nosotros no alcanzamos a resolver por nuestra resolución de nuestros ojos, pero si me acerco aún más, esos píxeles yo los puedo contar en términos de números. Vamos a ver de dónde salen esos números. Ahora, los píxeles, aparte de tener intensidades, también tienen tamaño. Y eso es el tamaño de píxel. ¿Ok? Bueno, en el caso de una foto 2D, vamos a hablar de píxeles simplemente, pero nosotros en microscopía confocal hacemos mucha reconstrucción en 3D de imágenes. Y ahí vamos a hablar de voxeles, donde además en Z hay un tamaño
también asociado. Ahora, ¿qué tipo de imágenes vemos nosotros en microscopía confocal? Básicamente grayscale o de fluorescencia. Pero quienes trabajan además en microscopía de epifluorescencia, no sé si se nota, bueno, hay una slide donde voy a hablar brevemente de la diferencia, pero las dos son microscopía óptica. Eso es súper claro, ¿eh? Cuando alguien vaya a confocal, yo no voy a resolver nada del número de nanómetros, Armstrong, nada. Solo microscopía óptica, 100 nanómetros, 600. Brightfield es lo que ustedes adquieren cuando están con una cámara fotográfica en su web. Sin embargo, independiente del tipo de foto, aplica la misma caracterización del píxel, su tamaño y su intensidad de grises. Aunque esa sea de color. Vamos a ver cuál es la diferencia. Entonces, además, las imágenes de microscopía hablábamos que tenían ancho, alto, profundidad, y aquí se agregan dos cosas distintas. Canales, que tiene que ver cuando ustedes llevan un experimento que tiene más de un fluoróforo, y en algunos casos, tiempo, cuando alguien hace un light imaging o un time-lapse. Ahora, por defecto en nuestra unidad, cuando ustedes traen un experimento con múltiples fluoróforos, nosotros, por conveniencia, ordenamos esos fluoróforos de menor a mayor longitud de onda. Esa es una conveniencia de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes lo importan a Fiji, lleva el mismo orden, pero pueden encontrarse con otros microscopios en otras unidades que no tengan la misma política. Y ahí ustedes tienen que tener ese orden, y en ImageJ igual se puede ordenar eso. Pero quiero que tengan muy claro eso. Nosotros por conveniencia tenemos esa practicidad, o sea, que sea así de práctico, y creo que ustedes igual les es más simple entenderlo así también. Ahora, estamos hablando de lo digital, nos llevamos una imagen, pero no podemos escaparnos a darnos un paseo por los microscopios, porque ¿de dónde vienen entonces esos píxeles? Y en un modelo, este tiene un videíto, Andrés, y creo que yo no lo puedo activar. En el modelo más simple de adquisición de una imagen, tenemos tres componentes. Nuestro muestreo, el objetivo, obviamente, y el detector, ¿cierto? Detector que pueden ser simplemente nuestros ojos, una cámara fotográfica o un accesorio que vamos a ver a continuación en microscopía confocal que se llama detector espectral. Ahora, si hacemos un poco más complejo esto y tratamos de comparar a grueso modo microscopía confocal con Brightfield, van a ver que, bueno, de partida no sé si alcanzan a ver la diferencia entre las imágenes adquiridas, donde microscopía confocal ofrece una imagen con mucho mejor brillo contraste versus la de Whitefield. Whitefield es la de epifluorescencia. Pero si se fijan, a grueso modo hay unos cambios en la configuración. Veamos. Entonces, en microscopía de epifluorescencia, nuestra fuente de excitación es una lámpara de mercurio, o una lámpara de urometal, o una lámpara de xenón. ¿Cuál es la diferencia de esas tres lámparas? Es que cada una tiene distintos pics de fluorescencia. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren ver rojo lejano, con una lámpara de haluro metálico o de mercurio, el último pic de excitación es como 590 y tanto. Entonces está bastante alejado de lo que realmente nosotros necesitamos. No así una lámpara de xenón, solo por dar un ejemplo. Entonces, primera diferencia es que acá tenemos una lámpara de mercurio y acá la fuente de excitación en un confocal son líneas de láseres. Monocromadas que generalmente, monocromadas me refiero a que son una línea de láser, es decir, la línea 488. La línea tanto, en cambio, la lámpara de mercurio tiene la ventaja de desplegar multilíneas. Por eso a veces algunas imágenes son recomendadas tomarlas en epifluorescencia y no en confocal, porque va a depender los fluoróforos que ustedes tengan. Un ejemplo clásico, por ejemplo, es UV. Yo no tengo un láser UV en el confocal, tengo algo cercano, que es la línea 405. Entonces, si ustedes en sus laboratorios tienen un setup para UV, quizás solo desde el punto de vista de las propiedades espectrales va a ser más práctico que la adquieran allá, solo desde ese punto de vista, porque en todo lo demás es mejor confocal. Ok, entonces, notamos la primera diferencia. Si se dan cuenta, la configuración del centro, que es el corazón de la parte de fluorescencia, es un cubo de fluorescencia
bifluorescencia, en el caso del microscopio de bifluorescencia, donde el cubo está compuesto por 3 distintos filtros. Un filtro de excitación, un filtro de emisión y un dicroico. Yo creo que por los nombres se asume que es un filtro de emisión y excitación, ¿cierto? Que filtra cierta luz para que sea emitida y otra transmitida. Pero ¿qué es el dicroico? El dicroico es un lente que se usa en ambos tipos de microscopía, es el lente maestro, le vamos a llamar. Permite el mismo lente reflejar luz o transmitirla. Y ese elemento se mantiene en los dos tipos de microscopía. Ahora, si ahora vamos al detector, o sea, la luz que se transmitió, empieza una de las importantes y más grandes diferencias de microscopía confocal, que es este pinhole. Este pinhole es finalmente por donde viene el nombre de microscopía confocal, porque está en foco con la muestra. Entonces, ¿qué hace esto? De que al estar en foco con la muestra, toda la luz fuera de foco la colima y no te permite que entre al detector. En cambio, esa pieza en microscopía de bifluorescencia no existe. Entonces, por eso tenemos un mejoramiento en lo que es la señal ruido y el brillo contraste en microscopía confocal. Ok, este es el esquema simplificado, pero completamente. Si yo quisiera complejizar las cosas mil y una vez, las siguientes 3 slides corresponden a los esquemas de nuestros microscopios. Entonces, como pueden ver acá está el Leica SP8 para quienes no lo conocen, en nuestro equipo de vanguardia, el que más ocupamos. Hay una serie de accesorios en el camino óptico. No vamos a entrar en detalle, pero simplemente acá están los distintos láseres con los cuales puede estar equipado un microscopio. Acá están los detectores. Esta es la unidad de escaneo. ¿Cómo funciona el equipo? Tiene distintos lentes que escanean NXY y el objetivo va subiendo y va bajando de acuerdo a la profundidad que ustedes quieren dar a la muestra. Recuerden que en bifluorescencia ustedes tienen unas fotos de un plano. Hay algunos equipos que han migrado de bifluorescencia a tener platinas motorizadas donde también se puede hacer un stack, pero la diferencia de esos equipos es que no tienen pinhole, es decir, es un microscopio bright field que tiene montado un accesorio extra para reconstruir fotos en 3D. Ya, creo que hay, ustedes tienen un laboratorio, un microscopio, ¿no, chiquillas? Que tiene platina motorizada y les permite una lupa. Entonces, esa es la diferencia, por ejemplo, versus hacerlo en el Leica LSI de la unidad, que también es una lupa confocal, pero tiene PIN. Por tanto, filtra esa luz. ¿Ya? Ahora, este esquema está en nuestra unidad, en nuestra carpeta compartida de la unidad, así que lo pueden ver en detalles. Mírenlo y cuando tengan dudas me consultan porque este mismo esquema lo tenemos en grande en la sala. ¿Ya? Ahora, el LSI, que es nuestro otro microscopio, la ventaja, no, la diferencia que tiene versus el SP8 es que el nombre LSI viene de Large Scale Imaging. Fue un microscopio, porque ya está descontinuado, que fue diseñado para trabajar fuertemente en plantas y en biología del desarrollo, porque la idea era tener un sampleo grande, como es una planta de Arabidopsis, semillas de Arabidopsis, briones, larvas de pesebra, y la idea era partir de una foto muy macro, estoy hablando de 5 por, a algo micro para este microscopio que es 20 por. Entonces es la ventaja grande que tiene este equipo, que solo lo tiene este versus los otros dos que tenemos, el SP8 y el Olympus, y además es nuestro único equipo con platina motorizada. ¿Cuál es la ventaja de una platina motorizada? Que si ustedes quieren reconstruir un corte de cerebro, por ejemplo, o algo muy macro, el equipo lo hace solo. Es decir, ustedes le indican las coordenadas, yo quiero reconstruir este rectángulo, voy a inventar, y lo hace solo. Uno podría manualmente irse moviendo en XY, y ahí va a depender de qué tanta sensibilidad tiene cada uno en el uso de la platina manual, unos tienen mejores que otros. Entonces ahí uno va solo haciendo esta técnica, pero el otro equipo lo hace solito. ¿Cuál es la desventaja entonces del LSI? El LSI, no sé si se alcanza a ver en esta foto, pero es un microscopio vertical, por tanto, cultivos celulares están descartados en términos de que no pueden montar la muestra, y tiene una apertura numérica, ya vamos a ver qué significa la apertura numérica, reducida, por tanto, en muestras que tienen poca fluorescencia, este equipo no se puede ocupar. Pero ahí lo que generalmente nosotros los Facility Manager hacemos es un testeo del sampleo y si realmente el equipo puede ser ocupado. Y por último, no sé si notan así a grueso modo,
El Olympus FM1000, que como les comenté es una tecnología mucho más antigua, tiene, esta es la unidad de escaneo, tiene hartos elementos en el paso óptico. Y tan solo al observar eso de manera esquemática nos da a entender que es un equipo lento, que pasa por un filtro, pasa por un slit la luz, y entonces cada de eso es un movimiento de piezas. Entonces, desgraciadamente, este equipo, eso es lo lento que tiene detectores espectrales también, tiene láseres multilíneas, o sea, es un equipo mejor equipado que el Leica CP8 en términos de láser, porque por ejemplo tengo la línea 515 que permite identificar de mejor manera la IFP, excitarla, pero en adquisición se nos cae. Entonces si quieren hacer experimentos que solamente tengan que ver de una slide, les interesa a ustedes evaluar el plano central de su muestra, es un equipo que podría servirle bastante bien. Ok, entonces, ¿habían escuchado hablar de esto del fotomultiplicador? ¿O ustedes, algunos todavía creían que nosotros teníamos una cámara fotográfica? El microscopio confocal, creo que sean súper sinceros. ¿Quiénes creían que nosotros sacábamos fotos en el confocal con una cámara? Porque pasa, no estoy viendo que lo hayan sabido, pasa mucho. En realidad nosotros no tenemos cámaras fotográficas en nuestros microscopios confocales. Ojo que se puede, ¿eh? Pero es una dualidad. Por ejemplo, creo que acá en la UNAP hay un spinning disc, que es otro tipo de microscopio confocal, y ese está curado en una cámara fotográfica. Se puede, pero ese es un spinning disc, es otro tipo de tecnología. Nosotros estamos viendo en nuestra unidad una tecnología que son líneas de láser que van en línea, ¿ok? Para eso se usan los detectores. ¿Y qué es básicamente un detector? Que es esta pieza que están viendo acá, de manera física. Un detector no es más que un device que lo que permite es convertir fotones en electrones, los cuales después van a ser convertidos en una señal digital. Eso es a grandes modos, así de muy manera macro. ¿Y qué pasa además cuando la luz impacta el fotocátodo? Es que esta señal se amplifica. Y ahí es donde está la gracia de los PMTs, que, reconozcámoslo, quizás es el tipo de detector más básico que puede tener un microscopio confocal. Confocales que tienen detectores híbridos, detectores como el de Iriscan, otro tipo de tecnología que son múltiples detectores. Nosotros tenemos solo PMTs, acuérdense por siempre de ese nombre, fotomultiplicadores PMTs, que la gracia que tienen es que tienen un valor alto de ganancia, respuesta rápida, es decir, que nosotros podemos de manera rápida adquirir imágenes, pero tiene una eficiencia cuántica baja. ¿Qué quiere decir eso en la práctica? Que por un electrón, por un fotón que impacte el detector, solo un cuarto de eso podría llegar a ser un electrón, es decir, un 25%. Es súper bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros perdemos en microscopía confocal mucha señal, pero solo por la configuración del equipo. Entonces, ¿cómo lo hacemos para configurar este detector? Y aquí ya varios deben estar familiarizados con estos nombres: gain y offset. Estos son los dos comandos que generalmente en todas las marcas de microscopio se llama así, gain y offset, excepto en Olympus, que el gain se llama HB en estricto rigor y no gain. Así que ojo con esos dos términos, que pueden ir cambiando de nombre de acuerdo a la marca de microscopio a la cual se enfrentan. No son más que los ajustes que tenemos para darle brillo a la imagen o compensarla, que sería lo contrario, el offset. Ahora, se van a dar cuenta cuando estemos en el hands-on que hay números que obviamente uno le entrega al software para que podamos ver esas señales. ¿Cuáles son esos números? Bueno, esos números vienen primero por un conocimiento del equipo. ¿A qué voy? No en todas las unidades hay Facility Manager que les puedan sugerir qué números usar. Y esos números son sugeridos de acuerdo al estado del equipo, ya sea la vida de sus detectores, la vida de sus láseres. Sin embargo, hay valores más o menos estándares en los cuales se mueven. Estándares. Ojo con eso. Si algún día tienen la suerte de ocupar algunos de nuestros detectores en 500 de gain, estupendo. No es un problema. La idea es siempre ocupar los números, eso sí es regla generalizada, lo más bajo posible. Todos, desde láser, el gain, todo. Pero, como les digo, tenemos un hands-on para revisar eso.
Sin embargo, acá les dejo por escrito los valores en los cuales nos movemos en nuestra unidad, donde el PMT del Leica fluctúa entre estos valores, 800 de gain, ahí me falta poner quizás desde 500 hasta 850, con esos offset, y Olympus con esos valores, como les digo, referenciales. Entonces aquí la primera pregunta, Miriam, pero no entiendo, o sea, ¿cómo finalmente seteo esto si me dicen que se mueve tanto? Tenemos que ir a la biología, entonces. ¿Qué es lo que debiéramos poner para setear un equipo en términos de experimento? Un control negativo, o sea, un control de la muestra sola, porque estará en conocimiento. Oye, déjame un poco más fuerte, estoy bajando, o yo soy que estoy acá. El control negativo finalmente cumple ese rol de contarnos cuál es la autofluorescencia que tiene la muestra dentro del espectro visible, dentro de las sesiones específicas que ustedes traen. Ese es el control 1, pero ya muchos saben de los diálogos que hemos tenido de los experimentos, los 1 y los 1001 otros controles que hay, ¿cierto? Estoy pensando que quizás en el futuro vamos a hacer un workshop exclusivamente de eso, de diseño experimental, cuáles son los controles que hay que traer. Pero por ahora, para cerrar con el tema de gain y offset, quiero que se queden con ese concepto. Estos dos valores dialogan y se van a dar cuenta que hay otros factores también que entran en ese diálogo, pero en términos de PMT, solo gain y offset son los que gobiernan el detector. No sé si quedó alguna duda de eso o continúo y quizás yo creo que cuando adquiramos la imagen va a quedar todo esto claro. Entonces, obviamente el detector tiene un rol esencial en la intensidad del píxel que vamos a obtener, que hablábamos al comienzo. Pero hay otros factores más que tienen que ver en esa intensidad. Se van a dar cuenta que al igual que una cámara fotográfica, cuando uno ponemos la exposición, en microscopía confocal hay una velocidad de escaneo. Es decir, qué tan rápido le digo al equipo que pase el láser para que me reconstruya la imagen. Y ahí nuevamente la pregunta es, bueno, ¿y entonces a qué velocidad escaneo? Ahí es demasiado relativo a la razón señal ruido de la IF que me traen ustedes, IF o ionosis o lo que sea. O sea, es un valor que se mueve, donde generalmente se ocupa un valor medio, vamos a ver en el hands-on, pero se puede mover para que sea más lento y por tanto la imagen sea más limpia, o se puede mover para que sea más rápido, la imagen más ruidosa, pero capturar finalmente el fenómeno biológico, que siempre tiene que ser nuestro foco. Y aquí por primera vez, apertura numérica. Entonces, la apertura numérica, chiquillos, en términos de concepto, es un valor que viene asociado a los objetivos que está escrito, donde a mayor valor, mejor apertura numérica tenemos y por tanto, más luz recolectamos de nuestra muestra. Por tanto, generalmente lo que uno busca es objetivos con buenas aperturas numéricas. Y ustedes ahora ya tienen ese dato porque está en la carpeta compartida. Conozcan los objetivos que tenemos en cada microscopio. Compárenlo. A ver, aquí hay un 10 por del SP8, el 10 por del Olympus. ¿Tienen la apertura numérica? Vayan conociendo. Y acá nosotros no tenemos elección, que es la sensibilidad del detector, porque todos nuestros equipos están facultados con el mismo tipo de detector, que es un PMT. Hace muy poquito un usuario me contactó desde Francia con un Leica SP8, en donde ella quería tomar las mismas adquisiciones que nosotros tenemos acá. Pero ella se encontró con un detector híbrido. Y todo esto que les conté no aplica. Es un detector muy sensible. Por tanto, todos los valores caen. ¿Y cuál es la idea? Impactar menos la fototoxicidad de la muestra. Entonces, ahí, ¿cuál es el problema? Que si no hay alguien que te guíe de cuánto se trabaja, ustedes lo buscan en un tutorial. Yo me manejaba en los valores, para que tengan una idea. Les decía yo aquí, gain 750. En un híbrido, este valor es 50, 10, 1. Es así de severo. Entonces, ojo con los valores, siempre en un contexto. Entonces, entremos a definir, porque ya hagamos un review de lo que hemos conversado. Sabemos que el pixel size, o sea, el píxel, o pixel en español, se caracteriza por su tamaño y por su intensidad, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a ver ahora, porque ya sabemos que se caracterizaba así, pero no hemos visto el detalle.
Entonces pasemos al primer punto. Bits. Bits no es más que las diferentes intensidades de grises, vamos a decir por ahora, porque es un tipo de visualización de gris que puede adquirir un píxel. En nuestros microscopios, tanto en el Leica SP8 como en el Leica LSI, el bits es algo que se puede ajustar. Por defecto nosotros la tomamos en 8 bits, pero se puede mejorar a 12 y a 16. ¿Cuál es la desventaja de aumentar los bits? Simplemente que la foto es más pesada, nada más. Pero entenderán, y miren que elocuente es esta imagen. A mayor bits, porque esto es 1, 2, ¿cierto? Y 16. Se nota que la de 16 bits en realidad entregan toda la información necesaria, porque fíjense, la de 2 no nos permite resolver bien, y aquí sería más ayuda allá atrás de neurobiología, no permite resolver bien ciertas partes del cerebro. Perdón, la de 2, pero la de 16 sí. ¿Cuál es la ventaja de la de 8? Que es un tipo de adquisición que está en la mitad y permite generalmente tener un gran abanico de todo. Bueno, y 8 además es nuestra resolución de nuestros ojos, y la mayoría de los computadores también están en 8 bits, entonces como que se usa mucho para eso. Sin embargo, eso es visualización. Y cuando nosotros estamos cuantificando píxeles, es totalmente indiferente que ustedes puedan discriminar con sus ojos eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes hacen sus análisis de imágenes y yo les pido el feedback de si realmente con una foto de 8 bits pudieran encontrar las diferencias, es para que quizás algún día alguien me diga no. Y entonces haya que hacer una foto más pesada de 16 porque quizás se nos están escapando el rango dinámico de la imagen. En microscopía a uno le gustaría que algo fuera binario, ¿verdad? Como acá hay mucho y acá hay nada. Y es como elocuente. Y los números elocuentes, 10 versus 20, etc. Sin embargo, hay, y de mi experiencia hay muchos, experimentos que no se mueven de esa manera. Y entonces, donde una de las estrategias que hay que tomar, y nos ha pasado con algunos usuarios, que hay que aumentar el bits. Entonces, ya sabemos, a mayor cantidad de bits, la foto es más pesada, pero nos entrega un rango de imágenes más alto. ¿Qué quiere decir esto? Que una foto que es de 2 elevado a 8 tiene de 0 a 256 escalas de grises, donde un píxel puede ser 0 o el tope es 256. En una de, y aquí puedo fallar con mis matemáticas, en una de 12 es de 0 a 4.000 y tantos. En 16 bits es 0 a 60.000 unidades distintas de bits, de intensidad de gris. Entonces esa es la ventaja de usar fotos más pesadas, pero en Fiji y Matchday, algunos quizás un poco más advanced han enfrentado que ciertos plugins, también vamos a conocer qué es lo que es esa palabra, piden las fotos en 8 bits. Entonces, por eso también las adquirimos en esa unidad, porque es la foto más estándar en términos de análisis de imagen. Y aquí entonces, ¿cuál es la diferencia de una foto en RGB, que viene de Red, Green and Blue? Es que por defecto es una foto en 24 bits. ¿Por qué? Porque por cada color, Red, Green and Blue, tiene una escala de grises. Entonces, en Fiji nos vamos a dar cuenta que si nosotros ponemos una foto en rojo, tiene este código la imagen, pero además te explica en Red, Green and Blue el componente de ese bit, de ese píxel. Entonces, obviamente, en una foto cuyo pseudo es rojo, la intensidad máxima está en el red, mientras que tiene 0 en los otros dos, que es Green and Blue. Eso es una foto RGB, que tiene un componente triple de cada uno de esos colores, pero la cual se puede transformar también en gray, o sea, en escala de grises. Y aquí está lo que les comentaba. Entonces, en el software de las X, que aplica para los dos microscopios, podemos modificar la intensidad de los bits, yéndonos a esta sección, la configuración hardware, y moverlo acá. Solo contarles que entonces por defecto está en 8 bits. Se puede cambiar. Ah, y en Olympus no se puede cambiar. La foto por defecto es 12. Cuando quisiéramos cambiar el número de bits, que tenemos que avisar o No, regresar. es solo configuración. Cuando lo terminemos de usar, regresamos al 8 bits. Y es una muy buena pregunta y lo voy a explicar cuando estemos en el hands-on.
Porque esto es temporal. No es que el equipo tome la configuración definitiva solo porque tú en tu sesión lo modificaste. ¿Ya? Hay algunos usuarios acá que están familiarizados en que nosotros tenemos un templado de confocal. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando aplicamos ajustes de una imagen, el equipo trae algunos datos. Por ejemplo, ese dato, Reinaldo, que yo creo que me está siguiendo lo que estoy diciendo, no lo trae. O sea, es un dato temporal que en el minuto que tú quisiste adquirir dijiste, no, estas fotos van a ir en 12 o en 16. Ok, otro detalle muy importante y que uno lo puede desplegar en los microscopios cuando está haciendo la adquisición de la imagen es el histograma. ¿Y por qué es importante el histograma? Porque nos permite ver el rango dinámico de la imagen. Esto quiere decir cómo se están distribuyendo las intensidades de los píxeles en mi imagen. Donde la idea es que si yo tengo una foto de, voy a inventar, de 8 bits, que pareciera que fuera esta, porque dice 0,200, tengo un histograma de este tipo, donde estemos abarcando todo, sin tocar los topes. Después voy a explicar por qué. Porque es importante que no vayan los píxeles clipeados, se llama. Este histograma es totalmente independiente a la visualización que ustedes lo tengan. Ya sea si está en verde, en rojo o en azul, este histograma es el mismo. Porque tal como lo vimos hace poco, la intensidad de píxel es independiente del color. Es dependiente del bit. Del bit si es 8, 12 o 16. Y la slide siguiente era comentada lo del clipeo de píxeles. ¿Qué es el clipeo de píxeles? Es cuando ustedes, en fotos de 8 bits, llegan a los topes que se puede adquirir en un píxel, que es píxel 0, píxel 255. Ahora esto dentro del contexto del ROI, de la región de interés que ustedes están evaluando, porque pensemos que esta es mi imagen y en realidad de esta imagen a mí lo único que me importa es mi dedo, este dedo gordo de acá. En esta región tiene que aplicar lo que nosotros hablamos. Que acá se sature o esté todo negro, a mí no me interesa. Me interesa la zona que voy a evaluar y a comparar. ¿Por qué les comento esto? Porque en inmunofluorescencia, muchos ya tienen la experiencia de que los anticuerpos o tienen permeabilización, por ejemplo, parcial, o en ciertas zonas no muestran la misma intensidad de fluorescencia que otras. Entonces nosotros seteamos el experimento, seteamos el microscopio para las zonas de interés. ¿Ya? Entonces, quizás han enfrentado en ciertos journals donde, pero ¿cómo esta foto está completamente saturada? Pero probablemente está saturada en la zona que al operador, al usuario, no le importaba. Y eso está completamente aceptado. Incluso no es necesario ni cropear la imagen, o sea, recortarla. Es completamente aceptado. Pero en términos de poder identificar estructuras, resolver estructuras, entiéndase como el poder distinguir. Si yo saturo los píxeles, ¿qué va pasando? Voy perdiendo resolución. No puedo separar dos objetos. ¿Por qué? Porque si aumento, ¿se dan cuenta acá cómo pasa 255 todo claro? No sé si es 255 o más intensidades de píxeles, porque el 8 bits me da hasta solo ese rango. Pero una vez que yo llego al 255, pudo haber sido más. Y entonces, ¿qué pasa? Dos esferas que eran completamente identificables, como pueden ver acá por sus valores, al subirle tanto a la ganancia, por ejemplo, que es uno de los factores que podría llevarnos a la saturación, no nos permite identificar que son dos. Por eso hay que tener mucho cuidado con la intensidad del píxel. Y aquí una gráfica que es más elocuente aún, donde si yo tiro un plot profile, obviamente en el último, donde está completamente saturado, no veo los dos peaks que debiera tener por cada esfera. Entonces, ¿cómo saber? Porque nuestros ojos no tienen ese criterio, cada uno tiene sensibilidad distinta a ciertos colores, de manera estándar se supone que nuestra mejor sensibilidad es para los verdes. ¿Cómo saber cuando una imagen está saturada o no? Porque claro, cualitativamente uno podría decir, oye, pero se nota que está saturada, porque está muy brillante, por ejemplo. Pero no funciona así. Recuerda que hay un número detrás. Y quizás tú tienes una sensibilidad distinta a mía y ves la imagen de manera distinta. Para eso está el lookup table o los pseudocolores, que es una gama de pseudocolores que uno puede aplicar sobre un canal. Por conveniencia,
generalmente el pseudocolor que se aplica para presentar una imagen es el color en el cual emite esa proteína. Por ejemplo, GFP generalmente siempre se presenta en verde, DAPI en azul, etc. Pero eso no quiere decir que ustedes tengan que presentarlo en eso. ¿Y por qué? Porque a veces otro juego de pseudocolores muestran de manera más clara el efecto que ustedes quieren mostrar. Entonces, no seamos rígidos con eso, y en ese sentido, Figgy además tiene toda una sección que tiene que ver con las personas que además tienen algún tipo de problema para ver ciertos colores, como el clásico rojo-verde. Entonces lo que hace es reemplazar esos pseudocolores por unos que sí pueden verlos. De hecho, el magenta y el cian es un par de pseudocolores que se usa bastante en reemplazo de verde y rojo. Así que eso es una cosa. Y lo otro, si quieren ser un presentador que integra a quizás minorías que tienen este problema de no ver verde y rojo, hay una sección, como les digo, en ImageJ que de manera automática les cambia el pseudocolor cuando ustedes aplicaron verde y rojo. Vamos a ver después en la parte final de ImageJ. Pero yo les comentaba que nuestros ojos no tienen la sensibilidad para decirnos cuando un píxel se saturó o no. Pero afortunadamente el software sí. Y nos permite un pseudocolor que entonces nos está alertando inmediatamente de cuando llegamos a estos topes. Les explico. En el caso de Olympus, cuando ustedes están adquiriendo una imagen, lo recomendado es adquirirlo en grises, que es un buen abanico de brillo y contraste, pero si no, la mejor forma de adquirirlo, repito eso porque ustedes en sus computadores pueden cambiar ese pseudocolor, es el denominado high-low. Y en Olympus, los píxeles que aparecen en rojo son saturación, quiere decir que ustedes ya no lo van a poder medir, versus que lo que se ve en azul son píxeles negros. Entonces aquí la pregunta es, pero no entiendo bien, entonces si hay píxeles rojos y azules, ¿mi imagen está mal adquirida? No, no es que esté mal adquirida, es que si ustedes van a cuantificar píxeles, está mal adquirida. Porque, por ejemplo, en este caso la imagen son núcleos. Los núcleos es algo que uno generalmente no cuantifica, sino que está como un marcador para hacer referencia en la célula. Ahí no hay un problema mayor, a menos que después reciban un reto del PI, qué sé yo, pero el protocolo, o sea, en los journals generalmente este color va muy intenso, así que no es un problema. Pero si la pregunta fuera identificar la intensidad del píxel ahí, eso está mal. Así como si aquí dentro hubiese azules, que equivale a ceros, eso también está mal. ¿Se entiende? Eso es súper importante, chiquillos. Entonces, el ROI, que en este caso es el núcleo, es ahí, y si voy a cuantificarlo, es ahí donde tengo que tener alerta, porque si notan, fuera de la célula veo azules. ¿Qué quiere decir eso? Píxeles negros, los cuales haría sentido, porque probablemente ahí solamente no hay nada, o es un poco de ruido, entonces que haya azules alternados con negros en este caso, está correcto, porque estoy fuera de mi muestra de interés. Por otro lado, Leica tiene otro pseudocolor. Este es high-low y este se llama glow under, donde lo que ustedes ven acá en verde es negro y lo que ven en azul es saturación. No se lo aprendan de memoria, la presentación va a estar y además está en los manuales de cada microscopio. Pero la idea es que entonces ustedes se sienten y usen esos pseudocolores para estar en conocimiento de cómo se está comportando el rango dinámico de la imagen. Entonces, se llevan todas las fotos de ustedes del confocal con esos pseudocolores, lo abren en ImageJ, ¿van a poder cambiar esos pseudocolores? ¿O el hecho que salga con saturación, con el high-low no les va a permitir cambiarlo? ¿Pueden o no pueden? Según lo que les conté. ¿Pueden cambiar el pseudocolor? Pueden. Lo que no pueden es cambiar la intensidad, a menos que hagan un procesamiento de imagen. ¿Me explico? Pero si alguna vez algún refi, algún journal me pide cómo fue adquirida la imagen, el dato original está. Así que advertencia. ¿Queda clara esta parte? Es muy importante. ¿Ya? Entonces, nosotros hablamos recién de las intensidades y caractericemos ahora el píxel por el lado del tamaño. Pixel size versus resolución óptica son dos conceptos que tienen que tener claros porque no son iguales. Es verdad que quizás resolución les suena como que es píxeles porque se usa de manera
indistintiva en los televisores, por ejemplo, que es de 1024 por 1024, qué sé yo, pero cuando hablamos de microscopía son dos cosas completamente distintas. ¿Por qué? Porque el pixel size es una propiedad digital de la imagen, es decir, tamaño. No hay nada más involucrado. Mientras que, y ahora, fíjense igual, el decidir qué tamaño de píxel van a ocupar es algo esencial, porque fíjense, tengo 3 fotos de un cultivo celular acá, donde fíjense cuál es el impacto al reducir el tamaño de píxel. Mientras más grande es el pixel size, menos resolutivo es. Mientras que, mientras más chiquitito, más puedo definir las cosas. Entonces, no es menor qué tamaño de píxel uso. Sin embargo, la resolución óptica, vamos a hablar acá, es una propiedad del sistema donde ustedes están adquiriendo la imagen. Y el cual está, no nos vamos a ver en detalle las fórmulas, pero a grueso modo gobernado por la apertura numérica del lente y la longitud de onda de emisión. ¿Dónde? ¿Cuál es la configuración ideal? Usar aperturas numéricas altas y longitudes de emisión bajas. Por tanto, de manera general, en un microscopio que tiene una apertura numérica o un lente de 1.4, ¿con qué longitud de onda va a dar la mejor resolución? Con un 405, y así, 405, 488, y de ahí va bajando. ¿Se entiende ese concepto? Entonces ustedes me pueden decir, miren, estoy diseñando un experimento y en realidad lo que yo necesito resolver, porque son estructuras pequeñas, es proteína X. ¿A qué secundario yo debiera acoplarme? Si estamos hablando así en general. Generalmente una Alexa 488 o una Alexa 405. Ahí es donde, en ese rango del espectro visible, es donde tengo mejor resolución. ¿Y por qué? Porque la resolución óptica depende de la apertura numérica y la longitud de emisión. En cambio, cuando hablamos de tamaño de píxel, solo estamos hablando del tamaño del píxel. Un ejemplo típico para entender este concepto es el de lentes objetivos con aperturas numéricas iguales. Y aquí va la pregunta. Suponga el uso del fluorófono Alexa 488 en distintos objetivos, pero que tienen la misma apertura numérica, y esa es una realidad que nosotros tenemos en la unidad. Nuestro 63 core es de 1.4 y nuestro 100 core es de 1.4, los dos. Por tanto, ¿cambia la resolución entre ellos? ¿Qué cambia? ¿Cambia la resolución? ¿Cambia el tamaño de píxel? De acuerdo a lo que recién estábamos conversando. El tamaño de píxel. ¿Qué cambia, Keynes? Porque si la apertura numérica es la misma, estás usando el mismo fluorófono, la resolución debería ser la misma. Exacto, Lo que es cambia exacto. ya es el... Cambia el tamaño de píxel. Entonces, por eso el 63 por, al tener un campo visual o field of view más amplio, es un objetivo que se usa mucho más que el 100. El 100 se usa por cuando vemos estructuras demasiado pequeñas y entonces nos sirve tener un pixel size más pequeño. Pero si no, lo clásico es un 63 por donde ustedes pueden tener un mejor screening, trabajar con subdigitales en el caso de tener que hacer el tamaño del píxel más pequeño, etc. ¿Se entiende esta parte? ¿Sí? Ahora queda claro porque quizás muchos confundían esos dos términos que a veces se usan como si fueran sinónimos y no lo son. ¿Ok? Vayan considerando estos datos porque recuerden que a comienzo del workshop dijimos que íbamos a decidir pues, entonces en qué microscopio trabajar. ¿Ya? Ok, ahora, para técnicas más avanzadas donde la pregunta biológica es cuantificar, por ejemplo, colocalización, y por tanto hay valores que son los correctos para samplear la imagen, me refiero al tamaño de píxel que tienen que llevar ustedes, está esta herramienta que es el criterio de Nyquist, que básicamente es lo siguiente, es que cuando ustedes se enfrentan al microscopio, el tamaño de píxel va por defecto, porque el equipo, de acuerdo a la configuración que ustedes le entregaron, voy a inventar, Alexa 488 y apertura numérica 1.4, les entrega un tamaño píxel. Y entonces la pregunta del millón es, Miriam, ¿con esto basta? ¿O tengo que cambiar ese tamaño de píxel? Andrés, ahora te voy a pedir si me puedes llevar a esta página, a la de Scientific Volume Imaging, que es la de Nyquist, que básicamente Nyquist, ¿qué dice? A lo menos ustedes tienen que samplear 2 o 3 veces ese tamaño de píxel. ¿A qué me refiero? Que si por defecto el equipo está
para la configuración de apertura numérica 1.4 y longitud de onda 488 de láser, ese píxel tiene que ser 3 veces más pequeño. Y en microscopía confocal, ¿cómo podemos conseguir que en el mismo seteo podamos hacer el píxel más chico? ¿Alguien sabe? Porque no tenemos como un objetivo sobre el objetivo 63 por. ¿Qué tendríamos que hacer? Si me están diciendo ese 180, usted lo tiene que llevar mínimo 60. ¿Cómo hacemos más chiquitito ese píxel? Una herramienta que tienen los microscopios confocales que se llama zoom digital. Entonces, en el zoom digital, nosotros podemos dibujar un ROI, lo vamos a ver juntos, y entonces se puede ajustar ese ROI de acuerdo a lo que Nyquist dice. Entonces, por favor, Andrés, ¿puede indicarle al equipo que nosotros efectivamente estamos ocupando una apertura numérica de 1.4, que es nuestro 63 por? ¿Sí? Efectivamente queremos ocupar un GFP, esto es la configuración típica de GFP, y nosotros tenemos un equipo de un fotón, no tenemos un microscopio de fotones, y generalmente el índice de refracción de nuestro aceite de inmersión es ese valor, cuál está puesto ahí en la hojita descriptiva. Entonces ahora por favor pone calcular. Entonces fíjense, 43 nanómetros. Esto equivale aproximadamente a un zoom 5 por en un microscopio, en un objetivo 63. Este valor, ¿qué está indicando? Que en técnicas de convolución o polarización o otras que exigen un tamaño de píxel, ustedes están llevando el sampleo correcto para esa técnica. Si ustedes no le obedecen a Nyquist y por ejemplo dicen, no, esto es demasiado pequeño, entonces tengo que sacar muchas fotos para recién poder llevar eso, y lo hacen en 3 por y le desobedecen, el resultado igual puede llegar a él, pero hay menos probabilidades de que realmente estén dentro de ese valor. Es decir, lo correcto sería llegar este muestreo, pero de mi experiencia, uno ya con 3 por puede tener un buen sampleo para ese tipo de técnicas. ¿Se entiende esa parte? Porque ustedes dirán, pero ¿por qué no simplemente lo obedezco? Porque ese tamaño de píxel requiere que entonces tengan que sacar más fotos, porque es más pequeño. Entonces, ¿acaso el 4 por o el 3 por no me entregarán la misma información? Y de mi experiencia, en algunas IFs, sí. Entonces, creo que con algunos ya he trabajado eso, y a la mayoría, algunos con 3 por, que vale un tamaño de píxel como 60, 80, también anda bien. Entonces ya van a tener esta página esta página está en la presentación por si alguna vez tienen la duda de entonces qué número usar, y ahí hay una referencia importante. Lo importante es que usen los datos correspondientes. Ahora, si se dan cuenta, esto es por un fluoróforo. ¿Cómo tomamos la decisión entonces cuando es múltiple? Cuando tenemos rojo, tanto, pues, todos. ¿Lo tomamos por el de menor longitud de onda o por el de mayor longitud de onda? ¿O lo tomamos por el que nos interesa solamente? Tienen que pensar que mientras menor longitud de onda dijimos que era más resolutivo, entonces el tamaño del píxel va a ser más pequeño, mientras que si, vémoslo empíricamente, no sé si se puede cambiar, no recuerdo si hay que hacer como refresh o habría que volver, pero el punto es que si estos valores crecen, el láser y la emisión, el píxel size crece también. ¿Se entiende eso? Entonces, para contener al otro píxel, si es que yo quiero comparar entre un rojo y un verde. Entonces, en este caso, podría poner el dato en rojo para que lo contenga, porque si no, el otro va a estar sobremuestriado. Ahora, insisto, esta es la teoría. Me perdí un poquito. Para ocupar ese tamaño de píxel, basta con seleccionar el zoom digital. Exacto. Y un zoom cercano. O sea, ahora los zoom digitales son 5.1, 5.2, se pueden ajustar para llegar a ese valor. Pero como les digo, esta página está enlazada a un software pagado, que es el de Huygens, perdón. Entonces igual tienen que pensar que esto está seteado muy a los Huygens. Si fueran a mimar y sea otro, varía un poco. Ya por eso es un número cercano a este. Volvamos a la presentación, por favor. Mentira que es ahora. ¿Que son las 11 ya? Ya, a ver, voy a ir un poquito más rápido. Entonces, creo que estábamos en la slide, no me acuerdo.
saber. ¿Sí voy muy lento quizás? Yo siento que no. No más muy lento, solo que es mucho conocimiento. Si no, quizás vamos a parar un poquito antes. Sí, es más adelante. En la otra, ahí. Ya. No, ahí. Pasemos a la siguiente, porque ya tomamos NiQuiz. Aquí entonces es una guía de los factores que controlan la resolución. Recuerden que dijimos que está la velocidad de escaneo, no es solamente, o sea, una cosa es la apertura numérica y la longitud de excitación / emisión del fluoróforo. Pero si ustedes me traen, por ejemplo, una muestra donde el índice de refracción del medio de inmersión, si no hace match, perdón, con el lente que estamos usando, eso tampoco me sirve. O si ustedes traen un cover slip que no sea de 0.17, que es el estándar. Me ha pasado muy poco de que alguien me traiga una cosa distinta, pero me pasó una vez. O recuerden también que si traen dobles, que a veces lamentablemente viene pegado dos cover slip, ahí tampoco voy a tener el sistema para generar una buena resolución. De hecho, en algunos lentes ni siquiera puedo enfocar. Entonces, hay más factores que no vamos a entrar tanto también hablamos del bit, ¿cierto? Dijimos que en nuestros detectores no tenemos mucho que decidir porque tenemos un solo tipo de detector, pero queda esta slide de resumen finalmente de los factores que están involucrados en la adquisición de una imagen. Ok, rapidito, respondamos esto. Ya vimos las características del pixel, entonces ahora ustedes me van a responder cuáles son los términos que se tienen que unir aquí. Gains, pixel size. ¿Cuál de los términos que está acá debiera ser el que, ahora es muy difícil, lo hacemos entre todos? ¿Entre todos? ¿Quién dijo A? Yo puedo hacer el ¿Alguien dijo A? Muy bien. Listo, mira qué simple era. Resolución. Bueno, si lo sabe. 3. ¿Qué letra es? El Pixel intensity. el de Mire. Pixel intensity. C, muy bien. 4. Visualización del pixel. con el Muy bien. ¿Y la distribución? Ya. En teoría yo bien. Pero el resumen, este era el slide resumen de la primera parte. Ya, ¿saben qué? Vamos a hacer un pequeño break, porque justo esta parte tiene que ver con el hands-on, que es que vamos a ver los factores involucrados para que ustedes adquieran una buena imagen. Y entonces parte con esto y finalmente nos conectamos al microscopio Leica SP8. Vamos a poner en práctica esto. ¿Les parece? Pero ahora descansen, vayan por un rico coffee break. Paramos acá.